Saludos jóvenes, hoy aprenderemos acerca de una resistencia eléctrica mixta. Una resistencia eléctrica es mixta cuando se presentan tanto resistencia en series como resistencia en paralelo en el mismo circuito eléctrico, tal como ves en la figura. Ahora veamos este problema. En el siguiente diagrama se muestra un circuito de conexiones mixtas de resistencias. Calcular la resistencia equivalente del circuito en el literal A y en el literal B la intensidad de la corriente total que circula por el mismo. Como es mixta, me doy cuenta que aquí está mezclado resistencias en paralelos, en este caso la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4 forman una resistencia en paralelo, y luego al resolver esta resistencia en paralelo me doy cuenta que se convierte en una resistencia en serie, porque la resistencia 1 con la resistencia equivalente que resulta de estas tres junto a la resistencia 5 forman una resistencia en serie. Por lo tanto, lo primero que voy a resolver es la resistencia eléctrica en paralelo de la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4. Así que aplico la ecuación de la resistencia equivalente en paralelo, que es la suma de las fracciones de la resistencia cuando esto ocupa el denominador, y empiezo a reemplazar. Por favor, no te confundas el tipo de resistencia que está trabajando en la resistencia en paralelo. Ten en cuenta que es la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4. Reemplacemos la resistencia 2 que vale 4, la resistencia 3 que vale 6 y la resistencia 4 que vale 2. Todo es en fracciones invertidas. Ahora saco el mínimo común múltiplo entre 4, 6, 2 sería 12, 12 para 4, 3 por 1, 3, 12 para 6, 2 por 1, 2 y 12 para 2, 6 por 1, 6. Sumo esa fracción y me da un total que 1 sobre resistencia equivalente es igual a 11 doceavos. Recuerda que debemos invertir la fracción, y si lo haces del lado izquierdo tienes que hacerlo también del lado derecho, quedando a resistencia equivalente sobre 1 es igual a 12 onceavos. Invertí ambos lados de las fracciones. No te olvides que si le vas a hacer alguna ecuación del lado izquierdo tienes que hacer el mismo procedimiento del lado derecho para no afectar ni alterar la igualdad, quedando en división 12 para 11 que la resistencia equivalente es igual a 1.09 ohmios. Esa es la resistencia equivalente de estas tres resistencias que participan en paralelo. Eso es lo primero que hago. Resuelvo eso para ir simplificando las resistencias que se presentan en este circuito. Entonces voy a reemplazar el diagrama, y estas tres resistencias en paralelo las voy a reemplazar por una sola que sería la resistencia equivalente. Fíjate cómo queda. La resistencia 1 y la resistencia 5 no cambian. En este caso estas tres van a cambiar por una sola. Se convirtió en un circuito eléctrico con tres resistencias en serie, donde la resistencia equivalente que ocupa este lugar hay tres resistencias en paralelo que ya han sido reemplazadas por el valor que encontramos. Ahora calculamos esto como una resistencia en serie donde participa la resistencia 1, la resistencia equivalente que la acabé de encontrar y la resistencia 5 que me dio el problema. Saco los datos porque tengo que saber el valor, donde la resistencia 1 es de 5 ohmios, la resistencia equivalente de 1.09 ohmios y la resistencia 5 de 3 ohmios. Voy a sacar la resistencia total del circuito eléctrico. Como es ahora una resistencia en serie, simplemente sumo las tres resistencias. La suma de 5 más 1.09 más 3 ohmios da un total de 9.09 ohmios. Esa es la resistencia total de todo el circuito eléctrico. Ahora el literal B me pregunta que calcule la intensidad de la corriente que circula por el mismo, la intensidad de la corriente total. Así que voy a aplicar la ley de Ohm. Para eso necesito saber los datos, donde la resistencia total es de 9.0 ohmios de todo el circuito eléctrico, el voltaje que es de 40 voltios, que en este caso es lo que me dio el problema, y voy a calcular la intensidad. Aplico ley de Ohm, donde intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia total. Reemplazo voltaje 40 voltios sobre 9.09 ohmios y tengo una intensidad de 4.4 amperios. Por este circuito eléctrico van a circular 4.4 amperios, quiere decir que van a fluir 4.4 coulomb por cada segundo que pasa. Bien jóvenes, aquí hemos terminado de resolver un ejercicio de un circuito eléctrico cuando presenta resistencias mixtas, tanto en serie como en paralelo.